cada semana que Dios nos permite abrir su palabra. Agradecemos la oportunidad que nos da y rogamos siempre que el Espíritu Santo nos ayude a entender la Escritura. En esta ocasión vamos a tomar tiempo para ver el contraste de los sacerdocios, el de Aarón y de Melquisedec, y vamos a tratar de entender por qué razón termina el sacerdocio de Aarón con la obra perfecta de Cristo y es necesario que haya un nuevo sacerdocio para la época del milenio. Como no podemos estudiar todos los pasajes y dedicar mucho tiempo, pues tratamos de hacer mensajes compactos de 30 minutos, los propósitos de este tema es ver una idea del origen y la razón del sacerdocio, y ahí vamos a tener que ver el sacerdocio y la cronología bíblica, y vamos a ver el sacerdocio antes de la dispensación de la ley, porque precisamente también había sacerdocio en ese tiempo. Luego, el segundo punto importante va a ser el sacerdocio de Aarón, en donde vamos a tratar de dedicar un tiempo para ver a dos personajes que van a ser importantísimos en la historia de los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. En el punto 3 nos vamos a concentrar en el sacerdocio en la dispensación de la iglesia, porque también existe este sacerdocio en cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador. Y en cuarto lugar vamos a ver un poquito del sacerdocio de Melquisedec. No vamos a poder entrar en detalle, pero ahí vamos a dar un pequeño pantallazo de lo que será el sacerdocio en el milenio, pero ese tema lo vamos a desarrollar en nuestra próxima clase. Así que vamos a hacer una conclusión y a tratar de entender así a vuelo de pájaro el tema del sacerdocio. Lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de la historia de los sacerdocios o del sacerdocio en la Biblia, tenemos que recordar que antes de la ley mosaica, el sacerdocio recaía sobre los padres de familia. En Éxodo 19 y en Éxodo 24 ya se nos establece una familia para hacer el sacerdocio. En Génesis 7:20, por ejemplo, podemos encontrar aspectos del sacerdocio antes que existiera la ley mosaica. Y ahí vamos a ver a Noé, en el capítulo 12 lo vamos a ver a Abraham, en el capítulo 22 lo vamos a ver ofreciendo a Isaac, en el capítulo 26 vamos a ver los hijos de Isaac haciendo también ese tipo de sacerdocio. Y en Job capítulo 1 vamos a encontrar que Job, como padre de familia, cada día que había una fiesta de sus hijos, él al otro día se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos, y dice el texto bíblico que lo hacía por si quizá, cuando estaban tomando vino, alguno de ellos hubiese blasfemado el nombre de Dios. Así que así vemos este tema enseñado desde Adán, lo vemos con Caín y Abel también, que debían tener una ofrenda que ellos mismos llevaban, que debía ser de sangre y que Caín no quiso hacerlo. En segundo lugar, por medio de unos eventos históricos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va permitiendo ver que va a haber una tribu descendiente de Jacob en Israel que van a ser sacerdotes. Y eso es antes que Dios le dé la tierra prometida a Abraham. Como les dije, no tenemos mucho tiempo, pero si ustedes estudian Génesis 34, van a encontrar una historia interesante. Una de las hijas de Jacob, cuando Jacob vuelve a la tierra que se había ido escapándose de su hermano Esaú, Dina, una de las hijas, sale a ver qué pasaba en esas zonas, es como diríamos hoy, salió a conocer a las mujeres de las tribus que había allí, y Amor, un príncipe de Siquén, la ve y la toma y la viola. Entonces Simeón y Leví se enojan muchísimo y entonces empiezan a hacer un plan. El plan era muy simple.
si como Hamor se había enamorado tanto de Dina, le dice, si ustedes quieren tener una mujer de nuestra tribu, entonces se tienen que circuncidar. Y si ustedes quieren una mujer de nuestra tribu, nos tienen que dar de las de ustedes. Entonces este príncipe de Siquem va y habla, presenta todo el tema y convence a esa tribu, a esa ciudad, que no era tan grande en ese tiempo, que se circuncide. Y Simeón y Leví al tercer día dice que cuando era mayor el dolor de la circuncisión de gente grande, de personas grandes, van y destruyen a todos los hombres y matan animales. Y Jacob se pone muy mal por ese tema y dice, bueno, se van a juntar las tribus, se van a venir contra mí, y entonces dice que se fue de nuevo a Betel y allí ofreció sacrificios. Estas historias que estoy contándoles, que no les voy a contar muchas, nos muestra que en este caso Simeón y Leví son los primeros que generan un gran problema en Israel, y eso les va a llevar a que después, en el capítulo 49, les diga a Jacob, ustedes han hecho un daño muy grande y ojalá nadie entre en el consejo de ustedes, ni siquiera mi alma, pero por lo que hicieron en el furor, que mataron animales inclusive, Dios los va a esparcir en Israel. Y de hecho, Simeón queda como una de las tribus, pero Leví no tiene ningún pedacito de la tierra. Y eso después vamos a ver en Éxodo 32, cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley y baja con las tablas de la ley, encuentra al pueblo en idolatría. Esta es la historia de Balac y Balaam. Balaam era un profeta no judío, pagano, pero que conocía cosas de Dios, y entonces aconseja a este rey Balac, que quería maldecir a Israel, que mande mujeres moabitas para que de esa manera generaran fornicación e idolatría y Dios tuviera que castigar al pueblo. Cuando baja Moisés y está hablando con Josué y le dice, escucho voz de alarido, dice, de guerra, y Moisés le dice, no, eso es sonido de fiesta, y cuando llega encuentran que estaban en una terrible idolatría. Aarón había hecho un becerro, ya Dios le había dado las indicaciones que él iba a ser sacerdote, y sin embargo, fíjense ustedes lo que está haciendo la idolatría. Bueno, conocemos la historia porque se para Moisés y dice, los que estén del lado del Señor, que se pongan del lado mío, y si es necesario matar a sus hermanos que están en estas actitudes idólatras, háganlo. ¿Y quiénes se juntan? La tribu de Leví. Todavía no está dividida la tierra, pero ya vemos una idea de cómo Dios va a establecer este sacerdocio cuando Israel esté establecido en la tierra. En Números 3, en Números 8, vamos a encontrar otros detalles de este tema, de cómo son los descendientes de quién que van a estar en el ministerio sacerdotal. Van a ser descendientes de la línea de Leví, específicamente de la parte de Coat, y de Coat va a estar la familia de Amram. Ya lo vamos a mirar más detenidamente. Entonces vemos que la tribu de Leví va a ser de donde van a venir los sacerdotes y levitas, y de los hijos de Leví, 3 grupos eran Gersón, Coat y Merari. De la línea de Coat viene Amram, que se casa con su tía Jocabed, que son los padres de Aarón, Moisés y María. Y luego de Aarón van a venir los 4 hijos como sacerdotes, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Esos pasajes que ustedes tienen allí en Éxodo 6 y en Número 26 confirma este tema que estamos hablando, para que ustedes después puedan leerlo. Entonces, llamamos sacerdocio aarónico a este sacerdocio con el cual Dios
elige a Aarón y a su descendencia para que sean sacerdotes. La historia la tienen en Éxodo 28 al 31, donde Dios le avisa a Moisés cómo tiene que hacer las vestiduras e instalarlos en el ministerio. Un dato curioso, en Éxodo 24, Dios no llama a que suban los 4 hijos de Aarón, solamente nombra 2 de ellos. Recuerden, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y Dios los quemó y murieron. Esta historia está en Levíticos 10 y nos recuerda lo mismo Primera Crónicas 24. Así que solo van a quedar Eleazar e Itamar. Bien, vamos más rápido para poder terminar este tema. El principal objetivo del sacerdocio era mostrarle a las personas que el pecado había destruido la relación de acceso directo que tenían con Dios antes de Génesis 3. Entonces, lo único que podía brindar nuevamente la relación con Dios, la comunión, era la sangre de esos animales inocentes que morían en lugar o sustitutorio del pecador. Ahora, esa sangre tenía que ser ofrecida por un mediador a quien Dios designaba. Y después, dentro del sacerdocio arónico, también para la vida diaria tenían que mantener esa relación de pureza. En esta diapositiva estamos viendo a Leví y uno de sus hijos, Coat, es el padre de Amram, el que al casarse con su tía Jocabed da a luz los 3 hijos que son Aarón el mayor, Moisés y María. Y de Moisés vienen estos descendientes. En esta diapositiva quiero que observen que de la línea de Coat, de los 3 hijos que tuvo Leví, nosotros vemos que de Amram, donde nace Moisés, Aarón y María, debajo de Aarón, con esa flecha roja, marcamos a Eleazar, que ese es uno de los que va a tener una línea de descendencia que ustedes ven luego abajo, de los cuales después vamos a ver a Sadoc y Abiatar. Tenemos que hablar de Sadoc y de Abiatar. Sadoc era descendiente de Aarón por medio de Eleazar. Y estuvieron invitando a David para que fuera rey de toda la nación en Primera Crónicas 12. Y Sadoc y Abiatar, que eran todavía, acuérdense que hasta después que David está en el reino, los sacerdotes no eran ordenados en 24 grupos, como después David le pide a Salomón que los organice. Y estos principales sacerdotes, Sadoc y Abiatar, cuando David huía de Saúl, ellos quisieron ir con él, pero les dijo que se quedaran. Así que cuando Absalón se rebela, los 2 sacerdotes están en Jerusalén. Bueno, David vuelve a Jerusalén. Estos 2 sacerdotes convencen a los ancianos de Judá de que lo inviten a regresar y a gobernar desde Jerusalén. Cuando está por morir David, se levanta Adonías para tratar de quedarse con el reino y Abiatar lo apoya, sabiendo todavía que era Salomón quien tenía que reinar. Entonces Sadoc permanece fiel a David y junto con Natán logran que Salomón sea coronado rey. Abiatar es depuesto del sacerdocio por Salomón porque justamente David se lo pide. Pero Sadoc queda entonces como único sacerdote. Esto es importante para lo que vamos a ver en el futuro, el sacerdocio según Melquisedec. Ahora tendríamos que ver que hay un nuevo sacerdocio en la dispensación de la iglesia. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, refiriéndose a los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Obviamente se refiere a los gentiles que habían recibido a Cristo como Salvador. En Apocalipsis 1:5, y específicamente en el versículo 6, en la parte final dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante, la Biblia de las Américas dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Pero el texto en griego dice, y nos ha hecho un reino. Es un sustantivo allí, reino. Es obviamente también en un aspecto, está en singular. Y la palabra basileia significa reino o reinos, soberanía, poder real. Entonces la traducción podría ser mejor, nos ha hecho un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Este sacerdocio de los creyentes en Hebreos 13:5 se nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, el Señor Jesucristo, sacrificio. La palabra tusián tiene que ver específicamente con todo tipo de sacrificio que se hacía en el templo. Y este sacrificio, dice el autor a los Hebreos, probablemente Lucas, es un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La actitud de gratitud de un creyente es un sacrificio agradable a Dios. En Romanos 12:1 se nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, tusián, pero un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, a diferencia de los animales que morían cuando se presentaban en los sacrificios, nosotros es un sacrificio viviente. En Filipenses 4:18, Pablo dice que había recibido de Epafrodito una ofrenda que enviaron los filipenses. Esa ofrenda era un olor fragante, era un tusián acepto, agradable a Dios, un sacrificio. O en 1 Pedro 2:5, cuando dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, que aquellas cosas que el creyente hace en su vida diaria, con su vida y con lo que hace para otros creyentes y aún con algunos inconversos llevando el Evangelio, está relacionado con este sacerdocio. Como les dije, vamos muy rápido porque necesitamos dedicar tiempo a este sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero tampoco mucho tiempo. Lo tendremos que hacer otro día. Este orden de Melquisedec está registrado por Moisés en la historia de Abraham. Fíjense que Abraham todavía no había cambiado su nombre. Abraham va a recuperar a su sobrino Lot, que fue cautivo a través de la coalición de unos reyes que habían ido contra otros reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, entre los cuales Abraham tenía una buena relación en ese tiempo. La maldad de esta gente no había llegado al colmo, pero en poco tiempo vamos a ver que eso sucede en el capítulo 18 de Génesis. Ahora, cuando Abraham regresa victorioso, el rey de Sodoma sale a recibirlo, y también aparece otro rey. Este rey se llama Melquisedec y dice que era rey de Salem, que después la Biblia nos dice que era Jerusalén, después el nombre cambia en el Salmo 76, creo que es, y que era sacerdote del Dios Altísimo. Y utiliza el término sacerdote de la palabra Cohen. Muy interesante, pero simplemente porque es el hebreo. Pero todavía faltaban muchos siglos para que llegara a estar Gersón, Coat y Merari. Y era del Dios Altísimo, Elión. Este sacerdote le ofrece pan y vino. No podemos dedicarnos a charlar de estos temas porque es muy corto el tiempo. Y recibe Abraham la bendición en nombre del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Dios pone a Melquisedec y nos deja una información. Del capítulo 3 al capítulo 11, a pesar de la caída, había una religión que reconocía al Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y un sacerdocio que era de un orden de Melquisedec. Ahora, la actitud posterior de Abraham le dio los diezmos de todo lo que había obtenido en la batalla. La próxima vez que vemos este nombre es en un salmo mesiánico como el Salmo 110:4. Y ahí dice, juró Yahvé y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, Cohen, para siempre según el orden de Melquisedec.
El Señor consulta a los fariseos acerca de este texto en Mateo 22. Vamos a leer el texto. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? Segunda pregunta. ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David? Esta tercera pregunta es crucial. En el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Redondea la pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Noten ustedes cómo el Señor utiliza este salmo para hablar de Él mismo. Pero si siguiéramos mirando los capítulos 5 al 10 del libro de Hebreos, quizá Lucas, el autor, se nos desarrollan muchas más características de este tipo de Cristo. Recuerden que este fue una persona real en el Antiguo Testamento que estaba tipificando lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Por eso se llama, en hermenéutica, tipo. El tipo es como la huella que deja un anillo en el Antiguo Testamento, diríamos, y el antitipo es el que está en el Nuevo. Así que para esa huella que estaba en el Antiguo, en este caso Melquisedec, que aparece según el capítulo 7 sin padre, sin madre, sin genealogía, es hecho semejante al Señor Jesucristo, en el aspecto de la eternidad del Señor Jesucristo. Dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Es decir, nadie se podía hacer sumo sacerdote, tenía que estar dentro de los parámetros que Dios había establecido. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también le dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que este sacerdote es Cristo. Él cambia el pacto mosaico, que no servía para hacer perfecto a la gente, por el nuevo pacto de Jeremías 31 a través de su sangre. Y eso lo vemos en Mateo 26 o en Lucas 22, cuando él dice en la cena, después de que Judas se va, al terminar, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Les tengo que recordar un bosquejo muy simple de Hebreos como para poder encarar mejor este tema en la próxima lección. El bosquejo simple es que la fe o la confianza que las personas ponían en Cristo es superior en todo a lo que ofrecía la religión judía. Y un bosquejo recontra fácil sería que el capítulo 1 al 6, el autor de Hebreos le dice: nosotros confiamos en una persona superior, en Cristo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas, superior a todo lo que el judaísmo tenía como valorable. En segundo lugar, del 7 al 10, confiamos en un sacerdocio superior. El de Melquisedec es mucho mejor que el de Aarón, porque el de Aarón no puede ser perfecto y todos los años hay que repetirlo, y el mismo sacerdote todos los años tiene que ser cambiado. Los 30 años empezaban y luego ya terminaban su ministerio y no podían volver. Y por eso tenían que ser muchos. Y tercer lugar, capítulo 11 al 13, confiamos en un principio superior, la fe, superior a lo que la ley nos mostraba. Así que al realizar este juramento, Dios está guiando al escritor de Hebreos a que nos deje este mensaje. Fíjense 7, 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, de la familia de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, entonces es necesario que haya también cambio de ley. Es decir, ya que el sacerdocio arónico bajo la ley mosaica era imperfecto,
ya que los sacrificios eran sombra de un aspecto que había en los cielos. Entonces hay que cambiar este orden y colocar el que Dios anunció, y ese es el de Melquisedec. Así que, abuelo de pájaro, estamos viendo el tema del sacerdocio y los sacerdotes, y como conclusiones podemos decir, número uno, que Dios instituye este sistema del sacerdocio con un sacrificio y un intermediario en forma gráfica, como ilustración de la necesidad que trajo el pecado a la humanidad. En segundo lugar, tanto el sacerdocio como los ritos que acompañaban prefiguraban al perfecto sacerdote y el perfecto sacrificio, que es el que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Y en tercer lugar, tendríamos que estudiar un poco más profundamente las características de este sacerdocio, que a diferencia del arónico era temporal, este es eterno, y es porque el sacerdote es eterno. Por eso se ponen las características que no tiene padre ni madre, ni genealogía, el Melquisedec de Génesis 14. Ahora, en cuarto lugar, la información de cómo eran los sacrificios o cómo serán los sacrificios y el ritual lo vamos a encontrar en la próxima lección en Ezequiel 40 al 48, porque allí se nos habla del reino milenial y de la manera en que van a adorar en ese tiempo y cómo estos sacrificios no son iguales a los sacrificios que había bajo Aarón. Y vamos a ver que tampoco están los mismos mobiliarios del templo y no están los sacerdotes según el orden de Aarón. Sí va a estar Sadoc, pero quien oficia los sacrificios es un príncipe, y ese príncipe es llamado por el nombre de David, y no es el Señor Jesucristo, porque ese príncipe, ustedes van a ver, tiene familia, tiene hijos y tiene un terreno donde él vive, al lado de la entrada del templo. Y quizá como corolario, aprendimos también que los miembros de la iglesia tenemos algunas indicaciones sobre cómo podemos ejercer algunos aspectos del sacerdocio en nuestra vida diaria. Y hablamos del sacrificio de labios de alabanza para nuestro Dios, hablamos de aquellas cosas que hacemos para ayudar a hermanos, como los filipenses ayudaron a Pablo en el ministerio, el hecho de presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no tomando la forma de este siglo, sino buscando tomar la forma en nuestra mente de lo que Dios quiere en su palabra para nosotros. Como aplicaciones de nuestros estudios, últimamente estamos tratando de hacer énfasis en la importancia de agradecer al Señor por tener las Escrituras. Ellas son la fuente de doctrina y también de esperanza con respecto a la escatología. Eso nos lleva también a interceder por los hermanos, porque necesitan crecer y nosotros que podemos crecer, ayudarles en ese tema. Eso nos lleva a comprometernos en el discipulado, porque las iglesias locales van a ser más fuertes en doctrina y en vida cristiana en base a nuestros compromisos de compartir. Y oramos sin duda por los pastores, por nuestros pastores. Todos los pastores necesitamos ser guiados por el Señor para estudiar profundamente la Escritura, para examinar mejor los libros con que nos nutrimos y ser fieles en la enseñanza. Dios mediante, nos veremos en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga.